Ok, ahí estamos. Hoy día tocamos un tema dentro del tema general que se llama el cuadro de la voluntad de Dios y la clase pasada con el hombre, el objeto del amor de Dios, hemos terminado la mitad del tercer semestre, o sea, la mitad del cuadro de la voluntad de Dios. Librito que les voy a dejar después para que lo tengan y lo fotocopien si necesitan. Y hoy día comenzamos la otra mitad, o sea, las 5 clases siguientes para completar 10 clases totales del cuadro de la voluntad de Dios. Y hoy día vamos a tocar un tema que creo que todos nosotros lo conocemos y que de repente el problema que tenemos es que la Biblia no ha sido un libro que hemos leído de pe a pa, ¿no? Y a veces cuando lo hemos leído del Génesis al Apocalipsis no han sido muchas veces, quizá una, dos, tres, qué sé yo, pero generalmente somos como el pollo, ¿no? Escarbamos por aquí, escarbamos por allá, y de repente eso es razón de por qué no tenemos una visión panorámica de toda la Biblia, por qué no entendemos la totalidad de la Biblia en el eje central que es el Señor Jesucristo, quien no es nuestro instrumento hermenéutico de cómo interpretamos la Escritura a través de Jesucristo. Y eso de repente hay personas que tienen harto conocimiento, pero no está sistematizado, no está ordenado. Tiene algo de conocimiento de aquí, de la teología del Antiguo Testamento, de la teología del Nuevo Testamento, cosas por aquí que han pinchado por aquí por allá, lecturas de libros, etcétera. Entonces tienen una, como dijeran, una masa mama que algunos la entienden y otros no son capaces de ordenar. Y este curso tiene la particularidad de dar, quizá una de las tantas miradas que hay, pero dar una mirada cristocéntrica de toda la Biblia, ¿ya? Esa es nuestra hermenéutica. Si hablamos en términos teológicos, la hermenéutica bereana es una hermenéutica cuyo uno de sus principios, Cristo es el centro. O sea, un principio hermenéutico es Cristo es el centro o el eje central de toda la interpretación de la Biblia. Y yo diría de los 10 principios berianos que usamos en la interpretación de la Biblia, que uno de los principios más importantes, el que sobresale todo, es el principio de que en la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y otro principio es que la Biblia es un libro espiritual. Y Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, tener una mirada solamente académica, una mirada religiosa, una mirada humanista de interpretación bíblica, uno se pierde de hartas cosas. Es por eso que esta mirada humanista, académica, academicista y religiosa ha ido matando de alguna manera la visión de la escritura, porque damos más importancia a lo académico, a lo histórico, que tienen importancia, no digo que no la tengan, pero la Biblia es un libro eminentemente espiritual. Así lo expresó Jesús en Juan 6:63, mis palabras son espíritu, o sea, neuma, kai, zoe, son espíritu y son vida. De tal manera que ese principio espíritu-vida en toda la escritura de repente lo vamos perdiendo y se va sobreponiendo una mirada muy académica, donde esta mirada académica va sacando fuera esta visión panorámica espiritual de la Biblia. Entonces vamos perdiendo algunas cosas que son esenciales, que la Biblia, en esencia, en naturaleza, es espiritual. Aunque es un libro que se estudia desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de la teología, el punto de vista de la filosofía, de la antropología, etcétera, de todas las disciplinas afines a la teología, eh, y tiene esas miradas, pero no es la mirada esencial, no es la mirada. Permítame poner ese artículo definido. No es la mirada, porque la mirada en la Biblia es primero que Jesús es el eje y luego tenemos la Biblia que es palabra espiritual. Entonces, esa espiritualidad se ha ido dejando postergada
para darle un lugar a lo académico, a lo histórico, a lo religioso. Y nosotros perdemos demasiado en tener una mirada de ese tipo. No digo que es mala, de ninguna manera, yo mismo soy profesor del tema de teología, pero entiendo muy bien como profesor de teología que son miradas no malas, pero no son las esenciales que nos permiten ver la Biblia como el libro que es, un libro espiritual. Así que hoy día tocamos el tema el espíritu del hombre. Ustedes se recordarán en las clases anteriores que hemos dicho algunas afirmaciones, como, por ejemplo, que el hombre, la creación del hombre, por Dios creando al hombre, en Génesis 1, 26, 27, creó Dios al hombre, imagen y semejanza, la creación del hombre no es el fin, ¿ya? Es lo que hemos dicho, no es un fin, aunque a veces en la teología tradicional se piensa que el hombre es el fin, ¿no? Que todo lo que hizo Dios lo hizo por causa del hombre, del antropos. Y bueno, y la Biblia nos aclara, nos corrige aquella afirmación diciéndonos que no, que Dios no hizo todo por el hombre, sino que lo hizo por su Hijo. Todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Entonces, si los cielos y la tierra fueron creados por medio de Él y para Él, si todo lo que existe fue creado por Él y para Él, entonces el hombre, el ser humano, el Adán con espíritu, el ser espiritual, fue creado también por causa del Hijo. Así que el hombre no es una creación como fin en sí mismo, sino es un conducto, es un túnel por el cual ha de venir el Hijo de Dios. Y como lo hemos dicho, el Adán espiritual, el Adán que se le sopla el aliento de vida y que es puesto en el huerto del Edén, es sacado del campo como un nefilín, un ser humano sin espíritu, y al ser tomado, individualizado, escogido el mejor, Dios lo pone en el huerto del Edén y a ese le sopla aliento de vida. Y lo hace un ser viviente. O sea, lo destaca por sobre los nefilín, los machos y hembra, que solo tenían órdenes culturales de multiplicarse, de señorear, de sojuzgar, pero que a estos hombres, macho y hembra, no se les dio mandamiento para cumplir, porque no eran seres espirituales. Entonces se les da órdenes solo culturales. Y dentro de esas órdenes culturales era multiplicarse, ser fecundo y multiplicarse. Y se multiplicaron, evidentemente. La multiplicación de estos seres macho y hembra es significativa al punto que cuando Caín es expulsado también, y Dios lo marca, la gran preocupación de Caín era que lo podían matar. Entonces, cuando Caín sale errante, como un gersonita, como un errante, un extranjero, se pilla con ciudades, se pilla con cultura y se pilla también con la mujer con la que se casará, la hija de los hombres. Bajo esa circunstancia, Dios al tomar al Adán, al ponerlo y soplar aliento de vida sobre él, entonces agrega a esta dualidad de cuerpo y alma, agrega el tercer elemento que va a ser el espíritu. Por lo tanto, el hombre se vuelve una dimensión tridimensional y no puede ser diferente porque Dios también es una forma tridimensional, pues es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y bajo esa circunstancia entonces crea al hombre tridimensional y nuestra mirada también de la voluntad de Dios en este cuadro es tridimensional. O sea, tercer espacio o tercer cielo, la herencia del Hijo, segundo espacio o segundo cielo, el juicio de Satanás, y primer espacio,
la salvación del hombre. Entonces, tenemos una visión tridimensional. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El reino de Dios es tercer cielo, segundo cielo y primer cielo. Y la dimensión tridimensional del hombre, que es cuerpo, alma y espíritu. Y este es un principio hermenéutico para nosotros los verianos de cómo interpretamos las escrituras desde la perspectiva tridimensional. Porque hasta ahora toda la teología tradicional que está basada más en Pablo que en Juan, o sea, la teología juanina y la teología apostólica y la teología paulina, bueno, es la teología de Pablo. Y toda la teología paulina, o de alguna manera lo que ha resultado la interpretación de esa teología, siempre ha sido dimensional o dicótoma. Se ha considerado al hombre, a Dios y al hombre, y no se ha considerado el tercer elemento en esta tridimensión de los tres seres espirituales, Dios, los ángeles y el hombre. Bueno, el hombre se le da este elemento espiritual, el espíritu, de tal manera que esta condición o esta cualidad le permite al hombre relacionarse, conectarse con lo trascendente, en este caso con Dios. No así el macho y hembra, que no tenía espíritu, solo cuerpo y alma, no había conciencia de trascendencia en ellos, tampoco había conciencia de juicio, ni de moralidad, ni de ética. Por eso, porque el mandato era ser fructífero y multiplicarse, o sea, eran sexualizados, se multiplicaban, no dentro de un marco moral y ético, sino simplemente se multiplicaban con cualquier cantidad de mujeres. Así que al hombre, a este hombre especial que en Dios lo ve, este Adán, es puesto en el huerto del Edén y Dios le sopla aliento de vida, haciéndolo un alma viviente. O sea, Nefesh Hashi, un alma viviente. Y luego tenemos el fundamento bíblico, que está en 1 Corintios 15:22, el gran capítulo de la resurrección, 15:22, Génesis 2, 7 y 8, que es la constitución o la creación, en este caso, de la mujer, ¿cierto? Y 1 Corintios 15:45 también como fundamento bíblico. Por supuesto, hay un montón de otros versos, pero lo iremos dando a medida que avanzamos. Así que dentro de los objetivos es comprender el propósito de la creación del hombre y el proceso de formación del hombre como ser espiritual. O sea, dos objetivos. Uno, comprender el propósito de la creación del hombre, que lo que hemos dicho, la creación del hombre no es un fin en sí mismo, sino que es un túnel, un conducto por el cual el Hijo del Hombre va a venir. Y segundo, el proceso de formación del hombre como ser espiritual. Así que el espíritu que Adán recibe, que es el soplo de Dios, en donde va también los elementos de semejanza, de imagen y semejanza en ese soplo, y Adán recibe un espíritu que se ramifica. Vamos a explicar ese término. Entonces, entender cómo el espíritu de Adán se transmite de generación en generación. Porque no nos olvidemos que el texto bíblico, lo vamos a mirar, dice que habiendo abundancia de espíritu en Dios, Dios solo creó un espíritu. No creó dos, no creó tres, no creó 20, no creó miles de espíritus para miles de personas, no creó uno, un espíritu. Y este espíritu se ramificó, es lo que vamos a mirar. Y el espíritu vivificante, porque Adán era el alma viviente, pero el espíritu vivificante es Cristo. Así que descubrir cómo Cristo rescata al hombre de la condenación, ¿no? De esa condenación que significó el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bueno,
El texto base de todo este estudio está en 1 Corintios 15:22, que dice textualmente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Miren la primera expresión teológica, porque así como en Adán todos mueren, ¿por qué en Adán todos mueren? Es la pregunta, ¿no? Bueno, todos mueren porque Adán ha pecado, ha cometido el pecado como hombre espiritual, no se le dieron órdenes culturales, se le dio el mandamiento de vida. Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, de toda planta, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, Adán comió, incitado por su mujer, por eso decimos la diferencia del pecado de Adán y Eva es que Eva cometió el pecado satánico, porque escuchó a Satanás, seréis como dioses, y Adán cometió el pecado por afecto, porque comió de lo que la mujer le ofreció. Satanás no tentó directamente a Adán, sino que lo hizo a través de Eva, que era mucho más probable que comiera del fruto que directamente de, en este caso, de Satán o Satanás. Así que este versículo establece el contraste. Adán, en Adán todos morimos y en Cristo todos vivimos. La gran diferencia la vamos a mirar ahora, que en Adán todos mueren, todos, absolutamente, porque toda la raza humana después de Adán y Eva hacia adelante, recibiendo el espíritu muerto de Adán, el espíritu en pecado, muerto. O sea, el espíritu de Adán se ramifica a todas las generaciones humanas, generación por generación. Sin embargo, el espíritu de Cristo o Cristo no se ramifica, sino que hay que tomar una decisión personal para que el Espíritu de Cristo venga a nosotros. O sea, el Espíritu de Adán se ramifica y como el Espíritu de Adán se ramificó todo el pecado en todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, fundamental entre dos realidades espirituales, una de muerte, uno que en ese espíritu alma viviente muere, y en el espíritu edificante vive. Dos realidades opuestas que requerimos explicarlas bien. Y tercero, la muerte heredada a través de Adán. Todos nosotros recibimos el espíritu de Adán muerto. Este espíritu está en nosotros, ahora en Cristo está vivo, pero todos los que no están en Cristo, su espíritu está muerto. ¿Tienen espíritu? Tienen espíritu. Espíritu de Adán, ramificado de Adán, lo tienen. Si no conocieran a Cristo o se murieran sin Cristo, serán juzgados por el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque simplemente ellos no recibieron el sacrificio como la sustitución de sus pecados. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo, hemos recibido y reconocido el sacrificio de Cristo como sustitución de nuestro pecado de Adán, que hemos nosotros heredado, recibido. Al recibir a Cristo ya ese pecado no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver solamente con los que están muertos en el alma viviente, en Adán. Sin embargo, todos nosotros los que hemos reconocido a Cristo, estamos con espíritu vivificante. Ya la muerte espiritual no nos mata, porque si nos mata nuestro cuerpo, nuestro espíritu estará eternamente vivo y salvo, pues ha sido vivificado en Cristo. Así que la vida recibida es a través de Cristo. La vida zoe, porque hay dos palabras para vida, vida biológica, de ahí viene bio, y zoe, aiona, la vida eterna, ¿no? Vida eterna, zoe. La palabra aiona es la palabra para
eterno, ¿no? Así que el objetivo, el propósito de la creación, comprender por qué Dios creó al hombre y sopló un aliento de vida, formando un ser espiritual con un propósito divino específico. Y entender cómo fue formado el hombre como ser espiritual y cómo este espíritu se transmite de generación en generación a través del linaje humano. Ahora, estos objetivos nos ayudarán a comprender nuestra naturaleza espiritual y la necesidad de Cristo, nuestro Redentor. Bueno, el propósito divino o el propósito de Dios, al soplar espíritu sobre Adán, fue formar un linaje espiritual que fuera el medio para la venida del Hijo. Miren lo que dice Malaquías 2:15. No hizo el uno, ¿quién? Dios. No hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, el hecho de soplar aliento de vida y hacer un alma viviente, y en esa alma viviente traspasar parte de la naturaleza de Dios en la semejanza de la imagen, o imagen y semejanza, ¿cierto? Ya dijimos que la imagen es Jesús y la semejanza del hombre. Al traspasar esto, este Adán, a diferencia de los machos y hembras, se convierte en un ser espiritual. Y en él Dios pone un espíritu. Los machos y hembras fueron lo que llamamos nefilín, los caídos, solo tenían cuerpo y alma, no tenían espíritu. Por eso todos estos van a ser barridos y muertos después con el diluvio. El diluvio los va a matar a todos, los va a ahogar a todos. E inclusive también mata a los descendientes de Adán. Por eso a todos los descendientes de Adán, que tenían espíritu, que eran seres espirituales, que el cuerpo mató el agua, pero su espíritu no fue muerto, Dios guardó los espíritus, dice el texto, que Dios guardó los espíritus, lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, que el Señor Jesús después les bajó a predicar a los espíritus del tiempo de Noé. O sea, los espíritus que son descendientes de Adán, que eran seres espirituales, después del diluvio murieron ahogados, pero Dios guardó los espíritus. Y esta es la única excepción que tenemos en la Biblia de que un grupo humano tenga una segunda posibilidad de salvación. Porque ya en el Nuevo Testamento, en la teología del Nuevo Testamento, está claro en decir, hebreo, que el hombre muere una sola vez y después de esto viene el juicio. O sea, después de la cruz no hay ni una posibilidad, no hay segundas posibilidades. ¿Es ahora o no es nunca? Por lo tanto, el propósito de Dios, al soltar espíritu sobre Adán, fue formar un linaje espiritual. Porque ¿qué estaba buscando Dios? Estaba buscando la manera, la forma por donde el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre iba a venir. Por eso lo que estamos diciendo es simplemente que la creación del hombre no es un fin en sí mismo, es un camino, es un conducto, un túnel por el cual va a venir el Hijo del Hombre. Así que Dios busca una descendencia. Así que este espíritu dado a Adán no quedó aislado en él, sino que se ramifica de generación en generación por medio del Padre, creando una conexión espiritual entre toda la humanidad. O sea, ¿quién transmite el espíritu de Adán? Lo transmitimos los hombres, los que somos papás. Hemos seguido transmitiendo ese espíritu, ¿cierto? Por la vía biológica, por la vía del traspaso de los espermios que tienen la constitución biológica, espiritual,
al ser transferido, al ser traspasado a las siguientes generaciones. ¿Cómo explica esto el mormonismo? O sea, que el mormonismo cree en la transmigración de las almas. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, que fue un Dios humano y que a través de miles de transmigraciones llegó a ser a Dios, llegó a ser Dios. Bueno, esa es la promesa que nos dan los mormones, que todo hombre puede llegar a ser Dios. Bueno, el Dios de ellos fue un hombre que transmigró y tras transmigraciones llegó a ser Dios. Y este Dios tiene muchas diosas. Y con estas diosas engendra los espíritus. Y cuando nace alguien en la tierra, entonces este Dios envía un espíritu del cielo celestial, porque los mormones tienen 4 cielos, del cielo celestial, quien posee, al nacer ese niño, posee ese espíritu para ser un ser humano. Bueno, todo eso ya sabemos que es mitológico, es de la mitología, porque no es lo que dice la escritura. En este caso es el espíritu Adán, el que Dios le sopló aliento de vida y puso un espíritu en él, y ese espíritu se va traspasando en la medida que se van engendrando nuevos hijos, nuevas hijas, a través de, en este caso, del Padre. Vamos a mirar un poquito más claro esto. Bueno, la creación de Eva, hay que decir que tampoco es un fin en sí mismo, ¿no? Java, como es la expresión hebrea, no Eva, sino Java, es con Hei, con Het, la primera expresión, y significa madre de todos los vivientes. Literalmente significa madre que ramifica el espíritu de Adán sobre las generaciones. Así que Dios nos dio a Adán. Dios no dio a Adán una mujer de entre los nefilines. ¿Se recuerda que nos preguntamos la vez pasada? Adán no tomó una mujer de hija de los hombres, como Caín, porque evidentemente estas mujeres eran macho y hembra, no tenían espíritu, y Caín, que era un descendiente de Adán, tenía espíritu, era un ser espiritual, se casó con la hija de los hombres, engendró hijos, pero estos hijos nacieron sin espíritu, o sea, nacieron macho y hembra, porque 1 por 0 es 0. Así que si Adán se hubiese casado, por eso Dios lo saca del campo a este Adán y lo pone en el huerto del Edén. Ponerlo en el huerto del Edén es una forma de protección, de protegerlo. De igual manera como Dios manda el diluvio. El diluvio no es solo un castigo de juicio por la maldad que había subido tanto, sino que es una manera de preservar a la familia de Noé, con la que se va a volver toda la creación. Así que el diluvio no solo es juicio, es preservación de la familia de Noé. Así que fíjense ustedes el texto de Génesis 2, 21, 22. Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo para luego crear a Java a partir de una de sus costillas. Y aquí hay que ser bastante honesto con el texto bíblico porque en el texto hebreo no aparece la palabra costilla, aparece la palabra costado. O sea, Dios no sacó a Eva de una costilla, sino del costado, ¿no? Del costado del hombre, en este caso del Adán. Así que el espíritu de Eva, por lo tanto, dependía del espíritu de Adán. El espíritu de Adán fue ramificado en Eva y después en sus hijos. O sea, Malaquías 2:15. ¿Por qué Dios creó solo un espíritu? Habiendo abundancia de espíritu en él, solo creó uno porque buscaba una descendencia. Ahora, si Dios pone espíritu a Adán y un espíritu independiente de Eva, entonces es imposible la ramificación.
se hubiese ramificado solo el espíritu de Eva. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Solo un espíritu, crea un espíritu. Y este espíritu de Adán se ramifica en Eva. Y luego de ramificarse en Eva, se ramifica en todos los hijos. Por eso Java significa madre de todos los hijos vivientes. Eva va a ser la madre de todos los hijos. Así que, según el relato bíblico del Génesis, los hijos de Adán fueron creados a su imagen y semejanza. Mire cómo va cambiando la cosa. Adán y Eva, o Adán, fue creado, ¿cierto? Dice el texto, Dios creó al hombre y puso en él imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿dónde va la imagen y semejanza de Dios? Es en el Adán a quien se le sopla aliento de vida, no a los machos y hembra. Los machos y hembra solo fueron creados con alma y cuerpo. A ellos no se les sopló aliento de vida, así que ellos no tenían imagen y semejanza de Dios. Es el Adán que es tomado, puesto en el huerto del Edén como una forma de protegerlo de los machos y hembras del campo que lo pudieran matar, y Dios sopla aliento de vida sobre él, y en el aliento de vida viene la imagen y semejanza. Así que, ¿qué dice el texto? Génesis 5:3. Se menciona que Adán tuvo un hijo llamado Set, a quien engendró a su imagen y semejanza. Esta frase se repite en varios versículos del capítulo 5, indicando que todos los hijos de Adán fueron concebidos de acuerdo a su imagen y semejanza, o sea, semejanza física. Por eso todos nosotros somos semejanza de la imagen. Y esta semejanza de ese espíritu que heredamos de Adán, donde venía imagen y semejanza de Dios, pero luego del pecado, luego de la caída, entonces el hombre transmite imagen y semejanza de él. Imagen. Aquí hay todo un cuestionamiento antropológico, ¿eh? Teológico, que después de Adán, del pecado de Adán, se transmite la imagen y semejanza del hombre y no la de Dios. Por eso hay en la concepción del pecado original, el pecado original, que lo vamos a mirar un poco más adelante, está la idea en algunos teólogos que cuando el hombre se corrompe en la totalidad. O sea, corrompe la imagen y semejanza también de Dios en el hombre. Se corrompe todo. El hombre está corrupto en la totalidad, no tiene nada bueno. ¿Y qué transmite? Transmite su imagen y su semejanza que está caída, que está en pecado. Bueno, lo dejo ahí porque voy a tocar este tema quizá el próximo miércoles para ahondar un poquito más. Así que esta decisión divina fue crucial para mantener la pureza del linaje espiritual que eventualmente llevaría a Cristo. O sea, si Adán se hubiese casado, el hombre espiritual se casa con una hija de los hombres, Cristo no puede venir. ¿Ah? No puede venir, porque esa mujer no tiene espíritu. Por lo tanto, el espíritu no podía ramificarse en esta mujer, macho y hembra. ¿Por qué? Porque no había soplo de vida en ella, soplo del espíritu. Entonces, por eso Dios toma a Adán, lo pone en el huerto, sopla aliento de vida en él, y luego separa a la mujer del hombre. No antes. O sea, no lo pone en el huerto, lo pone en el huerto y saca a la mujer. No, primero sopla el aliento de vida. Primero sopla el espíritu sobre la mujer, sobre el hombre, y luego separa a la mujer. Por lo tanto, Dios no sopla en la mujer, sino que la mujer recibe
simplemente el espíritu de Adán, ramificado de Adán. Ahí hay muchas cosas que decir, pero no es el tema, así que no me voy a atentar. Bueno, la ramificación del espíritu de todos los hijos de Adán, la rama que fructificó fue la de Set. No fructificó la de Abel porque murió, ni de Caín porque se casó con una macho y hembra, por lo tanto los hijos valieron cero. No fueron seres espirituales, fueron seres macho y hembra. Por eso no hay, en la Biblia, no hay descendencias de Caín, no hay una genealogía de Caín, porque todo aquel que no es ser espiritual, a Dios no le interesa. Por eso a Dios no le interesan los que tienen el espíritu muerto, le interesan los que tienen el espíritu vivo. O sea, todos los que están en Cristo al Padre le interesa. ¿Cuándo le interesa a alguien que no tiene a Cristo? Cuando viene a Cristo. Y esa es la mediación del Evangelio que hacemos todos, de atraer no a los que están en la Iglesia Católica, no a los que están en la Iglesia Mormona, no, no. Eso es una mirada religiosa. No, atraer a todos los nefilín, a todos los que son descendientes de Adán igual, pero su espíritu está muerto. Esos necesitan encontrarse con Jesús para que su espíritu se vivifique, con el espíritu vivificante. Así que, ¿qué terminó la fructificación de Set? Que terminó en la familia de Noé. Desde Noé en adelante, todos los hombres nacen con el espíritu que viene ramificándose desde Adán. Todo hasta el día de hoy. Cada niño que nace, nace con el espíritu de Adán, el espíritu caído de Adán. Por eso que ese niño, y aquí hay todo un cuestionamiento teológico, de pensar que los niños cuando nacen, nacen angelitos o nacen inocentes. Eso es catolicismo, es teología católica, pero no es la Biblia, ¿no? Lo dice clarito David, Salmo 139, verso 5, que dice, en pecado me formó mi madre, o Salmo 51, en pecado me formó mi madre. O sea, nacimos con el espíritu de Adán caído. Por eso digo yo, y eso le enseñó a mi hijo por mis nietos, que la primera palabra que debe salir de la boca de los nietos no es tata, es Jesús. Porque del momento que los hijos nacen, ya tienen un espíritu ramificado, y ese espíritu ramificado es alma viviente, ha nacido en pecado. Y cuando nacen hijos de dos cristianos, fíjese aquí, esto es tema para conversarlo, dialogarlo, cuando nacen hijos de dos cristianos, capítulo 7, 1 Corintios, el apóstol Pablo los llama santos. Es la teología paulina. Cuando nacen dos hijos de dos cristianos, su hijo es santo. Santo en términos no salvíficos, porque ese niño tendrá que reconocer tarde o temprano a Jesús como el Señor de su vida. Pero al ser nombrado por Pablo que dos hijos hijos de Dios, que tienen hijos y estos hijos son santos, está en términos condicionantes de que ese niño tiene mucho más posibilidades de llegar a conocer a Jesucristo que uno que es hijo de dos personas que no son creyentes, cuyo espíritu está muerto, el espíritu de Adán. Así que con el diluvio se terminó la existencia de los nefilim, recuérdense.
No sé si ustedes han escuchado que la Iglesia Católica, creo que quieren hacer un concilio como Vaticano II, otro concilio Vaticano III, para incorporar de 2 a 5 libros que hoy día son apócrifos, no canónicos, como libros canónicos en la Biblia. No sé si lo han escuchado, pero hay todo un cónclave, hay todo unas reuniones para ver. Yo no se dice qué libros son, pero me imagino qué libros podrían ser, que podrían ser 2 evangelios que hablan de la humanidad de Jesús, hablan de tanta humanidad que prácticamente se pierde la divinidad de Jesús, y hablan de un libro que es citado en la Biblia, en Judá, que es Enoc. Este libro de Enoc, que traduce el segundo libro, que son como 3, el segundo libro, interpreta el capítulo 6 del libro del Génesis, de que los hijos de los hombres, los hijos de Dios son ángeles, no descendientes de Adán, como interpretamos los verianos, que son descendientes de Adán, son hijos de Dios. Se unen a las hijas de los hombres y le engendran hijos y nacen gigantes. Eso lo dice Enoch. A eso se lo he escuchado a montones de predicadores sin tener idea de que eso aparece en un libro apócrifo. Lo dan como sentado que aparece en la Biblia. Pero esa es una interpretación de un libro apócrifo. Yo creo que quieren agregar uno de estos libros ahí. Pero bueno, cierro el paréntesis. Así que con el diluvio se terminó la existencia de los nefilín, macho y hembra, preservando únicamente el linaje espiritual de Adán a través de Noé. O sea, Noé es que está replicando el espíritu de Adán. Ahora, la metáfora del árbol. El espíritu de Adán se ramifica como un viejo árbol que cada año hace crecer nuevas ramas, ¿no? El Adán, el tronco aquí, y empezó a ramificar Abel, Caín, Set. Luego de Set se empezaron a ramificar las otras generaciones, etcétera. Usted sabe que son, me parece, de Adán a Jesús son 42 generaciones. Así que, aunque las últimas ramas son nuevas y están alejadas del tronco, estas están fuertemente ligadas con él y dependen de él. O sea, aunque aquí sean estas generaciones que están alejadas del Adán, del tronco, aún así recibieron el espíritu ramificado de Adán, o sea, espíritu caído. Miren lo que dice Deuteronomio 32:7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Así que era preguntar a aquellos que fueron contemporáneos de Adán. El único que no fue contemporáneo de Adán fue Noé, porque cuando murió Adán nació Noé, pero antes de Noé todos esos fueron contemporáneos de Adán. Así que hay muchos que conocieron a Adán, hablaron con Adán, y Adán evidentemente contaba la historia de estas generaciones, de cómo había sido la creación en el Génesis, y cómo había caído, y qué el cuidado que había que tener, etcétera, etcétera. Quizás por ahí podemos hablar algo de generaciones. Nos dejaría bastante las generaciones del Génesis, porque cada generación, cada nombre va dando luz con respecto al plan de Dios que va por las generaciones. De hecho, fíjense, cada nombre en la generación del Génesis tiene que ver con el plan de Dios. Miren ustedes Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? Generalmente, después de esto viene el juicio. Y después de esto viene el diluvio. Claro, ¿no? Así que el espíritu del hombre es uno, Adán, mientras el alma del hombre es particular y de responsabilidad de cada ser humano. O sea, el alma que tenemos todos los seres humanos, la nefech,
Recuérdense que el judaísmo parte en cuatro partes del alma. Habla de un alma, de una nefeshna, refiriéndose a cuatro aspectos del alma, que no lo voy a mirar ahora aquí yo. Pero nosotros la miramos desde el punto de vista de cómo Pablo lo plantea en las epístolas, ¿no? La nefesh o la psique, donde está el alma, está subdividida, tripartita, ¿cierto? Mente, voluntad y emociones. Recuérdese, nuestra mirada es tripartita como un principio hermenéutico para mirar la Biblia. Todo es tripartito. Las tres dimensiones de Dios, los tres cielos, las tres constituciones del hombre, etc. Así que los hombres es particular y de responsabilidad de cada ser humano. Por supuesto, dice el texto de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Así que, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Primero, el pecado de Adán, en el momento de la desobediencia, el espíritu que Adán recibió fue terriblemente separado de Dios. Sin duda, Adán peca y se corta toda comunicación, toda conexión, todo nexo con Dios. De hecho, Adán es expulsado del Edén y vuelve al campo donde los machos y hembras, con el riesgo de perder la vida, porque los machos y hembras eran violentos. Los hijos de Adán recibieron este mismo espíritu separado que se ramificaba a través de las generaciones. ¿El resultado cuál es? Porque así como en Adán todos mueren, el espíritu separado de Dios solo espera por la muerte. ¿Y qué significa espíritu separado de Dios? Es el ser espiritual que se separa del mandamiento, que no come del mandamiento, que no come de la carne y sangre de Cristo. O como Juan capítulo 12, verso 50 dice, y estos son mis mandamientos, mandamientos de vida eterna. O sea, lo que mantiene nuestro espíritu vivo con vida eterna es comer del mandamiento, no es recibir la salvación, sino comer del mandamiento. Por eso dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y no se refiere a la vida humana, a la vida bio, sino a la zoe, o sea, la vida espiritual. Así que el espíritu separado de Dios lo que hace es la muerte. Cuando Adán ya no comió del mandamiento, desobedeció el mandamiento en Edén, se separó de Dios, murió. Todo ser espiritual tiene que estar conectado al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios. No tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Cristo es el espíritu vivificante. Cristo es quien vino a rescatar a Adán de la inminente condenación. Cristo es quien pone su vida para salvarla de Adán. También en Cristo todos serán vivificados. Por eso Dios expulsa a Adán del huerto, no lo mantiene en el huerto, lo expulsa del huerto, porque ¿qué? Si había comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué impedía que comiera del árbol de la vida? Y si había comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, en su condición de pecador, de desobediente, de desconectado con Dios, y comía del árbol de la vida eterna, entonces iba a vivir eternamente en pecado. No podría ser redimido. Por eso la expulsión del Edén es la protección que Dios pone a Adán y a Eva para que el Hijo del Hombre venga. Si no, el Hijo del Hombre no podría venir. No podría salvar a Adán ni a la descendencia que somos nosotros. Así que cuando un hombre condenado por el espíritu de Adán recibe el espíritu de Cristo, es vivificado, recibe el perdón y la promesa de vida eterna. Y esa parte en la que todos nosotros los mediadores del Evangelio mediamos, independientemente que la persona sea católica, mormona, testigo de Jehová, o lo que sea, o evangélico que todavía no se convierte, independientemente del aparato cultural, religioso, cultural o social.
son descendientes de Adán que han heredado un espíritu muerto. Todos, quien sea, si no tiene a Cristo, su espíritu está muerto. Cristo es el único que puede vivificar ese espíritu dándole vida. Así que fíjese la diferencia crucial. El espíritu de Adán se ramifica automáticamente. El espíritu de Cristo no se ramifica. No es que yo me convierto a Jesús y el espíritu de Jesús se ramifica en mis hijos, en mis hijas, en mi esposa, en mis nietos. No, el espíritu de Cristo no se ramifica. Se recibe en una decisión personal. Ahora, el espíritu de Adán se transmite de padre a hijos e hijas. El hombre transmite. Por eso Jesús no podía ser engendrado por José. Fue por el Espíritu Santo. Porque José tenía el espíritu de Adán heredado, caído. Y si hubiese engendrado a Jesús, transmite el espíritu caído y Jesús hubiese sido un pecador. Por eso no podía ser engendrado por José, sino por el Espíritu Santo. Otro rasgo, característica, todos lo reciben al nacer. Todos. El Espíritu de Cristo se recibe a través de una decisión personal, individual, que reconoce a Jesús como el Señor y que el sacrificio de la cruz lo hizo por nosotros. Y el espíritu de Adán lleva la muerte, el espíritu de Jesús lleva la vida. Así que Cristo, el espíritu edificante, no es un espíritu que se ramifica como el de Adán. Toda persona debe recibir el espíritu que da vida de forma personal. Así que fíjense las implicaciones teológicas. Primera unidad espiritual. Todos los seres humanos comparten un mismo origen espiritual en Adán, lo que explica la universalidad del pecado. Todos pecaron. Donde vivan, todos recibieron el espíritu de Adán, necesitan escuchar el Evangelio. La responsabilidad individual, aunque compartimos el espíritu de Adán, cada alma es responsable de sus propias decisiones y acciones. El alma que pecare es morirá. Y la necesidad de la sotería, de la salvación, en la ramificación del espíritu de Adán, hace que todos necesitemos personalmente el espíritu edificante de Cristo, sin excepción. Todos, all men, todos los hombres, todas las mujeres requieren, necesitan el espíritu edificante de Cristo. Así que estas implicaciones nos ayudan a entender tanto nuestra condición caída como el camino hacia la redención, ¿no? Hacia la redención. Ahora, casi terminando, la aplicación práctica. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Primero, reconocer nuestra condición espiritual heredada de Adán. Dos, entender que no podemos escapar de esta condición por nuestros propios medios. No hay forma, no hay manera. Tres, aceptar personalmente el espíritu edificante de Cristo. Recibir el nombre de Jesús, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, y les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, Juan 1:12. Y cuatro, vivir en la nueva realidad espiritual que Cristo nos ofrece. Puntos claves para recordar. Primero, el propósito original. Dios sopló su espíritu en en Adán, para formar un linaje espiritual que sería el medio para la venida de Cristo, el Hijo del Hombre. Dos, la ramificación. El espíritu de Adán se ramifica de generación en generación, creando una conexión espiritual entre toda la humanidad. O sea, estamos todos conectados. Todos tenemos el mismo espíritu. Tres, el problema. El pecado de Adán afecta a todos
porque todos compartimos su espíritu que fue separado de Dios. Y cuatro, la solución, Cristo ofrece su espíritu vivificante a cada persona que lo recibe personalmente, restaurando la conexión con Dios. Y finalmente, el versículo para memorizar o para considerar. Este versículo resume perfectamente la enseñanza sobre el espíritu del hombre, nuestra condición espiritual, heredada de Adán, y nuestra esperanza de vida en Cristo. O sea, en Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. Así que reflexionar sobre cómo has experimentado personalmente estas dos realidades espirituales en la vida. La verdad de las cosas que cuando tenemos entendimiento de esto, primero entendemos el origen del pecado en el primer espacio, ¿cierto? En la salvación del hombre. ¿Cómo los seres humanos todos somos pecadores? La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros somos todos pecadores? ¿Cuántas personas dicen que yo no tengo nada que ver con Adán? ¿Por qué yo voy a pagar el pecado de Adán? No entendiendo que ellos tienen el espíritu ramificado de Adán. Y al tener el espíritu ramificado de Adán, han recibido un espíritu muerto, caído, ciego e incrédulo. O sea, ¿tienen que ver con Adán? Tienen que ver con Adán. Es un hecho. Por eso tiene que venir el segundo Adán para redimir al primero. Y el segundo Adán ya no es alma viviente, sino es espíritu vivificante, quien produce el cambio transformador total, absoluto, en la vida de todos aquellos que reconocen en Jesucristo al Hijo de Dios. Como dice el texto 5:17, creo que es de Romano, que en Cristo nueva criatura soy. Las cosas viejas pasadas pasaron, las de Adán, de aquí, las de Cristo son todas nuevas. El espíritu ramificador. Este entendimiento del espíritu ramificación, de la ramificación del espíritu Adán, que conlleva la muerte y el pecado, es clave para entender el libro de Romanos. Es clave. Porque cuando la expresión es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, bueno, ahora explicamos ese texto. Todos pecaron. Paz, amartía, todos pecaron. Por lo tanto, decía el texto, en Adán todos mueren y en Cristo todos absolutamente serán vivificados. Todos seremos vivificados en el Adán.